Si cosine θ es igual a 5/13 y θ está en cuarta, queremos determinar cada valor de función trig. Para encontrar estos valores de la función trig, vamos a dibujar el triángulo de referencia para ángulo θ. Y como θ está en cuadrante 4, o este cuadrante aquí, vamos adelante y asumamos que este es el lado terminal del ángulo θ. Lo que significa que el ángulo de referencia sería el ángulo entre el eje X, y este lado de la terminal o este ángulo aquí. Así que llamaremos este θ sub r y el triángulo de referencia se formaría dibujando un segmento del lado del terminal que es perpendicular al X-axis o un segmento como este. Ahora tenemos nuestro ángulo de referencia y tenemos el triángulo de referencia, que escribiré en negro. Entonces, si el coseno θ es igual a 5/13, ¿qué significa que la relación del lado adyacente a la hipotenusa debe ser 5/13? Para poder etiquetar esta pierna del triángulo de referencia 5, y la hipotenusa 13. Una cosa importante para recordar sobre los triángulos de referencia es que las patas pueden ser positivas o negativas, pero la hipotenusa siempre es positiva. Ahora cuando vayamos a encontrar la longitud de esta pierna aquí que etiquetamos y, desde que estamos en el cuarto cuadrante donde X es positivo e Y es negativo, etiquetaremos esta pierna como negativa. Ahora debemos reconocer este triángulo correcto como un triángulo derecho 5, 12, 13. Pero en caso de que no lo hagamos, podemos encontrar usando el teorema pitagoriano. Tenemos y cuadrado más 5 cuadrados deben igualar a 13 cuadrados. Habríamos cuadrado más 25 iguales 169. Resume 25 exaneutones ambos lados. Tenemos iguales cuadrado 144, y ahora raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Recuerda, puedes ser positivo o negativo, por lo tanto, igual o menos 12. Y, de nuevo, porque estamos en el cuarto cuadrante donde el coordinado Y es negativo, vamos a etiquetar esta pierna menos 12. Entonces, para este punto en el plano coordinado, el coordinado X sería 5 y el coordinado Y sería menos 12. Pero ahora que tenemos nuestro triángulo de referencia, podemos encontrar fácilmente estos 5 valores de funciones trig. Sin θ es igual a la relación del lado opuesto al hipotenusa o menos 12 dividido por 13, o menos 12/13. Hay dos maneras de encontrar el segundo θ. Como el seguro es igual al reciprocal del cosino, y nos dicen que el cosino es igual al 5/13, luego el seguro es igual al reciprocal o al 13/5. Utilizando el triángulo de referencia, deberíamos utilizar la relación de la hipotenusa en el lado adyacente o 13/5, que ya tenemos. Y hay dos maneras de encontrar costant θ también. Desde el cosecante es igual al reciprocal del sino, y sabemos que el sin θ es igual a menos 12/13. Luego el cosecante θ es igual al menos 13/12. O utilizando nuestro triángulo de referencia, tenía la relación de la hipotenusa al lado opuesto. De nuevo, menos 12/13. El θ tangente es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, que sería menos 12 dividido por 5, o menos 12/5. Y de nuevo, para cotangentes θ. Y como el cotangente es igual al reciprocal del tangente, si el tangente θ es igual a menos 12/5, luego el cotangente θ es igual a menos 5/12. O utilizando el triángulo de referencia, tenemos la relación del lado adyacente al lado opuesto. 5 dividido por menos 12 es menos 5/12. Espero que encontraron esta explicación útil.